El autobús avanzaba lentamente por la carretera polvorienta, dejando atrás la última señal de civilización que Miguel había visto en las últimas 2 horas. A sus 28 años, nunca había imaginado que terminaría en medio del desierto de Jalisco, alejándose cada vez más de la Ciudad de México que había sido su hogar toda su vida. Miró por la ventana sucia del autobús y todo lo que veía era desolación. Tierra árida que se extendía hasta el horizonte, interrumpida ocasionalmente por cactus gigantes que se alzaban como centinelas silenciosos bajo el sol implacable. El paisaje era tan diferente de lo que había imaginado que casi le parecía irreal. Junto a él, en el asiento del pasillo, su perro Cacto descansaba la cabeza en sus patas, los ojos entrecerrados contra el calor que se filtraba por las ventanas. Era un mestizo de tamaño mediano, con pelaje color arena y ojos marrones inteligentes. Miguel lo había encontrado 3 años atrás vagando por las calles de la ciudad, flaco y asustado, y desde entonces habían sido inseparables. Última parada, joven, anunció el conductor, un hombre mayor con un sombrero de paja desgastado. San Rafael del Desierto, o lo que queda de él. Miguel se levantó, tomó su mochila del portaequipajes y bajó del autobús con Cacto siguiéndolo de cerca. El calor lo golpeó como una pared física. Era diferente del calor de la ciudad. Este era seco, sofocante, el tipo de calor que te robaba la humedad de la piel en cuestión de minutos. El pueblo de San Rafael del Desierto consistía en poco más que una docena de casas dispersas, una tienda de abarrotes que parecía estar cerrada, y una iglesia pequeña con pintura descascarada. No había nadie en las calles. El silencio era casi ensordecedor después del constante ruido de la ciudad. El conductor señaló hacia un camino de tierra que se alejaba del pueblo. El rancho que busca está por allá, a unos 3 kilómetros. Siga ese camino hasta que vea un cacto enorme con 2 brazos que parecen estar saludando. Gire a la derecha y continúe otros 500 metros. No tiene pérdida. Es el único lugar habitado en kilómetros. ¿Habitado?, preguntó Miguel con sorpresa. Pensé que estaba abandonado. El conductor se encogió de hombros. Bueno, abandonado entonces. Hace décadas que nadie vive ahí. Su abuelo, don Antonio, ¿verdad? Él se fue cuando yo era apenas un niño. Debe hacer unos 50 años o más. Miguel asintió lentamente. Su abuelo Antonio había muerto 3 meses atrás en la Ciudad de México, donde había vivido los últimos 50 años de su vida. Miguel apenas lo conocía. El viejo siempre había sido distante, callado, como si cargara con algún peso invisible. Nunca hablaba de su pasado, nunca mencionaba de dónde venía. Y entonces, en su testamento, había dejado todo lo que poseía a Miguel. Algunos ahorros modestos, más sorprendentemente, un rancho en Jalisco que nadie en la familia sabía que existía. El abogado que leyó el testamento había sido tan sorprendido como todos los demás. Aparentemente, su abuelo mantuvo la propiedad todos estos años, pagando los impuestos religiosamente, pero nunca regresó. Nunca habló de ella con nadie. Es inusual, por decirlo menos. Miguel había estado a punto de vender la propiedad sin siquiera verla. Su vida en la Ciudad de México era complicada. Había perdido su trabajo en una firma de arquitectura hacía 6 meses. Su relación de 5 años había terminado mal, y se sentía atrapado en una rutina de fracasos y desilusiones. No necesitaba un rancho abandonado en medio de la nada. Pero algo lo había detenido. Tal vez era curiosidad. Tal vez era desesperación por un cambio. Cualquier cambio. O tal vez era la extraña nota que había encontrado entre los papeles de su abuelo, escrita con letra temblorosa. Perdóname, Miguel. Dejé algo sin terminar. Si algún día tienes el valor que a mí me faltó, sabrás qué hacer. Ahora, parado en medio del desierto de Jalisco con todo lo que poseía en una mochila y su perro a su lado, Miguel se preguntaba si había cometido un terrible error. Vámonos, Cacto, murmuró, ajustándose la mochila. Veamos qué es lo que el abuelo nos dejó. Comenzó a caminar por el camino polvoriento. El sol estaba en su punto más alto, y no había sombra en ninguna parte. Cacto trotaba junto a él, su lengua colgando mientras jadeaba en el calor. Después de unos 20 minutos de caminata, Miguel vio el cacto que el conductor había descrito. Un saguaro gigantesco, probablemente de varios siglos de antigüedad, con 2 brazos que efectivamente parecían estar saludando al cielo. Giró a la derecha como se le había indicado. El paisaje era monótonamente similar por todas partes. Tierra seca, rocas, cactus dispersos, y ocasionalmente algún arbusto espinoso resistente. No había señales de vida animal, ni siquiera pájaros. Solo el silencio pesado del desierto. Y entonces, a través del aire ondulante de calor, Miguel vio algo.
una estructura baja que se alzaba contra el horizonte como un espejismo. A medida que se acercaba, la estructura tomaba forma. Una casa de adobe, de una sola planta, con un techo de tejas rojas parcialmente colapsado. Las paredes de barro cocido estaban agrietadas en varios lugares, y las ventanas no tenían vidrios, solo marcos vacíos que miraban como cuencas de ojos muertos. Alrededor de la casa había restos de lo que alguna vez pudo haber sido un rancho funcional. Los postes podridos de una cerca caída, el esqueleto oxidado de lo que parecía haber sido un molino de viento, y un corral vacío con tablas rotas. Miguel se detuvo frente a la casa, sintiendo una mezcla de decepción y algo más. ¿Tristeza? ¿Melancolía? Este había sido el hogar de su abuelo, el lugar donde había vivido antes de huir a la ciudad por razones que nunca había explicado. Bueno, Cacto, dijo Miguel en voz alta, más para romper el silencio opresivo que por cualquier otra razón. Aquí estamos. Nuestra herencia. Un montón de adobe desmoronándose en medio de la nada. Cacto no respondió. El perro había comenzado a olfatear alrededor del perímetro de la casa, su cola moviéndose ocasionalmente cuando encontraba algo interesante. Miguel se acercó a la puerta principal. Estaba entreabierta, colgando de una sola bisagra. La empujó suavemente y entró. El interior era oscuro y sofocante, el aire viciado después de décadas de estar cerrado. Había una sala principal con restos de muebles cubiertos de polvo y telarañas, una mesa volcada, sillas rotas, lo que alguna vez había sido un sofá ahora, reducido a un esqueleto de madera y resortes oxidados. En las paredes, los restos descoloridos de fotografías y cuadros colgaban torcidos. Miguel caminó lentamente por las habitaciones. Había una cocina pequeña con un fogón de leña antiguo, dos dormitorios con catres de metal oxidado, y un baño con una letrina seca. Todo estaba cubierto de años de polvo, abandono y olvido. En una de las habitaciones, encontró una cómoda vieja. Abrió los cajones con cuidado, la madera crujiendo en protesta. La mayoría estaban vacíos, pero en el cajón inferior encontró algunas prendas de ropa antigua, completamente devoradas por las polillas, y una fotografía descolorida en un marco de madera. Limpió el vidrio con su manga y estudió la imagen. Mostraba a un hombre joven, probablemente de unos 25 años, parado frente a esta misma casa. Era claramente su abuelo, aunque décadas más joven de lo que Miguel lo había conocido. Estaba sonriendo. Algo raro. Miguel no recordaba haber visto nunca a su abuelo sonreír realmente. Junto al hombre joven en la fotografía había una mujer hermosa con un vestido blanco y flores en el cabello, y entre ellos, un niño pequeño que no podía tener más de 2 años. La familia se veía feliz, llena de esperanza y futuro. ¿Qué había pasado? ¿Quiénes eran la mujer y el niño? Su abuelo nunca se había casado, o al menos eso era lo que toda la familia creía. Nunca había mencionado tener un hijo. Sin embargo, aquí estaba la evidencia, capturada en esta fotografía descolorida. Miguel sintió un escalofrío a pesar del calor. Había más en la historia de su abuelo de lo que alguien había imaginado. Un ladrido urgente de Cacto lo sacó de sus pensamientos. Salió de la casa rápidamente, entornando los ojos contra el sol brillante. Cacto estaba en la parte trasera de la propiedad, cerca de un cacto particularmente grande y viejo que crecía junto a lo que alguna vez había sido un jardín. ¿Qué pasa, muchacho?, preguntó Miguel, caminando hacia su perro. Cacto estaba escarbando frenéticamente en la tierra, sus patas delanteras moviendo la tierra seca con determinación. Gemía y ladraba alternativamente, claramente emocionado por algo que había encontrado. Cacto, para. Probablemente es solo un lagarto. Pero entonces Miguel vio lo que el perro había descubierto. En el hoyo que Cacto había excavado, asomaba la esquina de algo de madera. No era una raíz o una piedra. Era algo hecho por el hombre, enterrado deliberadamente. El corazón de Miguel comenzó a latir más rápido. Se arrodilló junto a Cacto y comenzó a excavar con sus propias manos, apartando la tierra seca. El perro continuó ayudando, y juntos, después de varios minutos de trabajo, lograron exponer completamente el objeto. Era un baúl de madera, no muy grande, quizás del tamaño de una caja de zapatos. La madera estaba oscurecida por el tiempo y la tierra, pero sorprendentemente intacta. Tenía un candado simple de metal que estaba tan oxidado que se desprendió cuando Miguel lo tocó. Con manos temblorosas, Miguel levantó el baúl del hoyo. Era más pesado de lo que esperaba. Lo sacudió suavemente y escuchó algo moverse dentro. Miró a Cacto, que estaba sentado junto a él, la lengua colgando, mirándolo expectante como si supiera que habían encontrado algo importante. «Buen chico, Cacto. Muy buen chico», murmuró Miguel,
acariciando la cabeza del perro. Llevó el baúl de vuelta a la casa y lo colocó sobre la mesa volcada que había enderezado. La luz que entraba por las ventanas sin vidrio proporcionaba suficiente iluminación para ver. Con cuidado, Miguel abrió la tapa del baúl. Las bisagras oxidadas chirriaron en protesta, pero cedieron. Dentro, envueltos en un paño encerado que los había protegido de la humedad y el tiempo, había varios objetos. Primero, un diario encuadernado en cuero, grueso y pesado, con páginas amarillentas que olían a antigüedad. En la cubierta, grabadas con lo que parecía ser un cuchillo o alguna herramienta afilada, estaban las iniciales R. Antonio Reyes, su abuelo. Segundo, había un mapa dibujado a mano en un papel más resistente, mostrando lo que parecía ser la propiedad del rancho y las áreas circundantes. Había marcas y anotaciones en los márgenes, pero la tinta estaba tan descolorida que Miguel no podía leer la mayoría de ellas. Tercero, había varios objetos envueltos individualmente en tela, una medalla religiosa en una cadena, un anillo de oro simple, y lo que parecía ser un reloj de bolsillo antiguo que ya no funcionaba. Y finalmente, en el fondo del baúl, había una fotografía. Era la misma familia de la foto que había encontrado en la cómoda, pero esta era diferente. Estaba tomada desde más lejos, mostrando la casa del rancho en el fondo. Y en primer plano, junto al cacto centenario donde Cacto había encontrado el baúl, el hombre joven, su abuelo, estaba de pie con una pala en la mano, claramente en el proceso de enterrar algo. Miguel miró la fecha escrita en el reverso de la fotografía, 15 de agosto de 1973. Hace 50 años. Su abuelo había enterrado este baúl hace 50 años, justo antes de abandonar el rancho y nunca regresar. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Con manos temblorosas, Miguel abrió el diario. La primera página estaba escrita con la letra de su abuelo, más firme y clara de lo que había sido en sus últimos años. Si alguien está leyendo esto, significa que finalmente tuve el valor de regresar, o que he muerto y alguien más ha encontrado lo que dejé atrás. En cualquier caso, es tiempo de que la verdad sea conocida. Mi nombre es Antonio Reyes. Este era mi hogar, mi rancho, mi vida. Y lo abandoné todo en una noche de agosto de 1973, hace 50 años. Lo abandoné por miedo, por dolor, y por un secreto que no podía soportar cargar solo. Lo que voy a contar es la historia de por qué huí, que dejé atrás, y que debe hacerse ahora. Es una historia de amor, pérdida, y un descubrimiento que cambió todo. Es una historia que he guardado en silencio durante décadas, pero que ya no puede permanecer enterrada. Si eres mi nieto Miguel, como espero que seas, entonces esto es tu legado. No solo este rancho abandonado en el desierto, sino la responsabilidad de terminar lo que yo no pude. Perdóname por el peso que pongo sobre tus hombros, pero ya no puedo llevarlo solo. Todo comenzó en la primavera de 1970, cuando mi esposa Rosa y yo decidimos cavar un pozo nuevo. Miguel levantó la vista del diario, su mente repitiéndose las palabras. Su abuelo había estado casado. Había tenido una esposa, llamada Rosa, y claramente, había sucedido algo en 1970 que había cambiado todo. El sol comenzaba a descender hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Cacto se había echado a los pies de Miguel, descansando después de su excavación exitosa. Miguel miró alrededor de la casa abandonada, luego hacia el baúl abierto sobre la mesa, y finalmente hacia el diario en sus manos. Su abuelo había guardado un secreto durante 50 años. Un secreto tan grande que había abandonado su hogar, su vida, todo lo que conocía. Y ahora ese secreto, fuera lo que fuera, era responsabilidad de Miguel. Afuera, el desierto se preparaba para la noche. El silencio era absoluto, roto solo por el ocasional susurro del viento entre los cactos. Miguel encendió la linterna que había traído en su mochila, se acomodó en una de las sillas que había reparado lo suficiente para sentarse, y comenzó a leer. No sabía aún que las palabras en ese diario cambiarían, no solo su comprensión de su abuelo, sino su propia vida y su futuro. No sabía que Cacto, al escarbar en ese rincón polvoriento del rancho olvidado, había desenterrado más que un simple baúl. Había desenterrado el comienzo de una historia que llevaría a Miguel a descubrir verdades sobre su familia, sobre el desierto de Jalisco, y sobre secretos que algunos habían creído mejor dejar enterrados para siempre. Pero por ahora, todo lo que sabía era que su abuelo había comenzado a hablar después de 50 años de silencio. Y Miguel estaba finalmente listo para escuchar. Miguel pasó la noche en vela, leyendo el diario de su abuelo a la luz de su linterna. Las palabras fluían de las páginas amarillentas como un río largo tiempo contenido, contando una historia que nadie en su familia había conocido jamás. Cacto dormía a sus pies, ocasionalmente levantando la cabeza cuando Miguel murmuraba algo en voz alta, sorprendido por alguna revelación.
La historia que emergía de esas páginas era tanto hermosa como trágica. Antonio Reyes había llegado al desierto de Jalisco en 1968, un joven de 23 años con sueños de construir algo propio. Había comprado el rancho con sus ahorros y los de su prometida, Rosa Mendoza, una mujer del pueblo cercano cuya familia había vivido en la región durante generaciones. Rosa era la persona más fuerte que jamás conocí, escribía Antonio. Mientras todos me decían que estaba loco por tratar de hacer funcionar un rancho en esta tierra seca, ella nunca dudó. Decía que el desierto tenía sus propios secretos, que solo necesitábamos aprender a escucharlo. Se habían casado en la primavera de 1969, en la pequeña iglesia de San Rafael del Desierto. La fotografía que Miguel había encontrado había sido tomada ese día. El niño en la foto era su hijo, Alejandro, nacido un año después. Miguel se detuvo en esta parte, procesando la información. Su abuelo había tenido un hijo. Eso significaba que Miguel tenía un tío que nunca había conocido, del que nunca había oído hablar. ¿Qué le había pasado? Continuó leyendo, y la historia se desplegaba. Los primeros años en el rancho habían sido difíciles, pero esperanzadores. Antonio y Rosa criaban cabras, cultivaban lo que podían en el suelo difícil, y lentamente construían una vida. El agua era el problema constante. El pozo que habían heredado con la propiedad daba agua, pero era limitada y de mala calidad. En la primavera de 1970, escribía Antonio, decidimos que necesitábamos un pozo nuevo. El viejo pozo estaba fallando, y con Alejandro creciendo, necesitábamos agua confiable. Contraté a don Vicente, un saorí del pueblo que decía poder encontrar agua donde otros no podían. Miguel conocía el término. Un saorí era alguien que usaba métodos tradicionales, a veces con varas de madera, para localizar agua subterránea. En la ciudad, la gente se burlaba de tales prácticas como superstición, pero en el desierto, donde el agua era vida, incluso los escépticos a veces confiaban en los saoríes. Don Vicente caminó por toda la propiedad con sus varas durante 2 días, continuaba el diario. Finalmente, se detuvo cerca del cacto centenario en la parte trasera de la casa. Aquí, dijo con certeza. Aquí hay agua, pero también hay algo más. Puedo sentirlo. Le pregunté qué quería decir con algo más, pero solo negó con la cabeza y repitió que debíamos cavar allí. Antonio había seguido el consejo del saorí. Con la ayuda de 2 hombres del pueblo, había comenzado a excavar un pozo nuevo en ese lugar, cerca del cacto donde, 50 años después, Cacto descubriría el baúl enterrado. Cavamos durante 3 días, escribía Antonio. El trabajo era duro, pero estábamos encontrando tierra húmeda, una señal prometedora. Pero entonces, al 4.º día, a unos 4 metros de profundidad, mi pala golpeó algo que no era roca. Miguel se inclinó más cerca de la página, su corazón latiendo más rápido. Al principio pensamos que era una roca grande que tendríamos que romper o rodear. Pero cuando limpiamos la tierra alrededor, vimos que era algo hecho por el hombre. Era una losa de piedra, tallada y pulida, con símbolos extraños grabados en su superficie. Antonio describía cómo habían pasado horas exponiendo completamente la losa. Medía aproximadamente 2 metros por 2 metros, y estaba claramente colocada allí deliberadamente. No era una formación natural. Los símbolos en la piedra eran como nada que hubiera visto antes, escribía Antonio. No eran españoles, ni parecían ser de los colonizadores. Rosa, que había aprendido algo sobre las culturas indígenas de su abuela, dijo que parecían símbolos prehispánicos, pero tampoco estaba segura. Había círculos, espirales, y algo que parecía ser un sol o una rueda. Los 2 trabajadores del pueblo se habían asustado cuando vieron la losa. Uno de ellos, un hombre mayor llamado Eusebio, había insistido en que dejaran de cavar inmediatamente. Esto es un lugar sagrado, nos dijo Eusebio, su voz temblando. Los antiguos pusieron esto aquí por una razón. No debemos perturbarlo. El otro trabajador estuvo de acuerdo, y ambos se negaron a continuar. Se marcharon esa misma tarde y no regresaron. Pero Antonio, impulsado por la curiosidad y la necesidad de agua, había decidido continuar solo. Rosa había intentado disuadirlo, citando las advertencias de los trabajadores, pero finalmente había aceptado ayudarlo. Tardamos 2 días más, solo Rosa y yo, pero finalmente logramos mover la losa, escribía Antonio. Era increíblemente pesada, y tuvimos que usar palancas y cuerdas. Cuando finalmente la apartamos, quedó expuesta a una abertura que descendía en la oscuridad. Miguel sintió un escalofrío. Su abuelo había descubierto algo enterrado bajo el desierto, algo que alguien, los antiguos que Eusebio había mencionado, había sellado deliberadamente. Bajé con una linterna y una cuerda atada a mi cintura, continuaba el diario. La abertura descendía unos 3 metros más, y luego se abría en una caverna. No era muy grande, quizás del tamaño de nuestra sala, pero estaba claramente hecha por el hombre, tallada en la roca. Lo que Antonio había encontrado en esa caverna había cambiado todo. Las paredes estaban cubiertas de pinturas y símbolos. Algunos estaban tan descoloridos que apenas se podían ver.
pero otros eran sorprendentemente vívidos. Mostraban figuras humanas, animales que ya no existen en esta región, y escenas de lo que parecía ser ceremonias o rituales. Pero no eran las pinturas lo que había capturado la atención de Antonio. En el centro de la caverna había algo más, un altar de piedra, y sobre ese altar, cuidadosamente colocados como si esperaran a alguien, había objetos. Había vasijas de cerámica, algunas rotas, otras intactas, herramientas de piedra, figuras talladas de jade o algún tipo de piedra verde. Y en el centro del altar, había algo que brillaba incluso bajo la débil luz de mi linterna. Miguel pasó la página con manos temblorosas. Cacto se había despertado y ahora estaba sentado, mirándolo como si supiera que estaban llegando a la parte importante de la historia. Era oro, escribía Antonio con letra grande y enfática. No solo un poco. Había máscaras, pectorales, orejeras, brazaletes. Docenas de piezas, todas trabajadas con una habilidad artística que quitaba el aliento. Este no era un simple escondite. Era un tesoro ceremonial, probablemente de una cultura que había vivido aquí mucho antes de los españoles. Antonio había permanecido en la caverna durante horas, abrumado por lo que había encontrado. Cuando finalmente subió, ya estaba oscureciendo. Rosa lo había esperado, preocupada, y cuando le contó lo que había visto, ella había insistido en bajar también. Rosa lloró cuando vio el altar, escribía Antonio, pero no de alegría o codicia. Lloró porque entendió lo que yo todavía estaba comenzando a comprender. Habíamos profanado algo sagrado. Estas cosas habían sido colocadas aquí por una razón, selladas bajo tierra por personas que creían que debían permanecer ocultas. Habían cubierto la entrada de nuevo esa noche y habían jurado no decirle a nadie sobre el descubrimiento hasta que decidieran qué hacer. Antonio había querido reportarlo a las autoridades, tal vez a un museo o universidad. Pero Rosa había tenido dudas. Si le cuentas a las autoridades, me dijo Rosa, vendrán científicos, arqueólogos, cazadores de tesoros. Nuestro rancho se llenará de extraños. Y peor aún, ¿qué pasará con las cosas en esa caverna? Terminarán en un museo en la Ciudad de México, lejos de la tierra donde pertenecen. Habían debatido durante días sobre qué hacer. Mientras tanto, la vida en el rancho continuaba. Habían cavado otro pozo en un lugar diferente, y habían encontrado agua suficiente. Habían sellado el pozo original con tablones de madera, cubriéndolo para que nadie cayera accidentalmente. Pero el secreto pesaba sobre ellos. Y entonces, en agosto de 1973, había ocurrido la tragedia. Miguel leyó las siguientes páginas, con un nudo creciente en su estómago. La letra de su abuelo se volvía menos uniforme aquí, como si hubiera estado escribiendo con manos temblorosas o en un estado emocional extremo. 15 de agosto de 1973. Hoy perdí todo. Hoy el desierto me quitó lo que más amaba. La entrada continuaba describiendo un día que había comenzado normalmente. Rosa había ido al pueblo con Alejandro para comprar provisiones. Antonio se había quedado en el rancho, trabajando en reparaciones de la cerca. Debieron regresar al mediodía, escribía Antonio. Pero el mediodía pasó, y luego la tarde, y no llegaban. Cuando cayó la noche, monté el caballo y fui al pueblo a buscarlos. Lo que Antonio había descubierto lo había destrozado. El viejo camión que usábamos se había salido del camino en una curva difícil. Había volcado y caído por un barranco. Cuando los encontré, la escritura se volvía ilegible por varias líneas, manchada por lo que Miguel supuso eran lágrimas antiguas. Rosa murió instantáneamente. Alejandro vivió durante 2 horas más, pero sus heridas eran demasiado graves. Lo sostuve mientras moría, mi hijo de 3 años, y no pude hacer nada. Nada. Miguel tuvo que detenerse, limpiándose sus propias lágrimas. Ahora entendía por qué su abuelo nunca había hablado de su pasado, porque había vivido como un hombre perseguido por fantasmas. El diario continuaba describiendo las semanas después de la tragedia. Antonio había enterrado a su esposa y a su hijo en el pequeño cementerio junto a la iglesia de San Rafael del Desierto. Había vagado por el rancho como un fantasma, incapaz de comer, dormir o funcionar. Me culpé, escribía Antonio. Me culpé por haber encontrado la caverna. Me culpé por haber perturbado lo que debía permanecer enterrado. Los trabajadores habían advertido que era un lugar sagrado. Don Vicente había dicho que había algo más allí. Yo no había escuchado. En su dolor, Antonio había llegado a creer que el descubrimiento de la caverna había atraído algún tipo de maldición sobre su familia. Era irracional, lo reconocía incluso entonces. Pero el dolor no es racional. Decidí sellar la caverna para siempre, escribía. Bajé una última vez. Tomé algunos objetos pequeños como evidencia de lo que había allí, y luego llené toda la entrada con rocas y cemento. Moví la losa de piedra de vuelta a su lugar original. Cubrí todo con tierra. Pero Antonio no había podido dejar que el conocimiento de la caverna muriera completamente. Había documentado todo en su diario. Había dibujado mapas. Había tomado fotografías de los objetos que había sacado.
Y luego había enterrado todo en el baúl, junto al cacto centenario, donde Cacto lo encontraría 50 años después. No podía quedarme, escribía Antonio. Cada rincón del rancho me recordaba a Rosa y Alejandro. Cada noche soñaba con ellos. El desierto, que una vez había sido mi hogar, se había convertido en mi prisión. Así que había huido. Había empacado lo poco que podía llevar y se había marchado a la Ciudad de México, dejando atrás el rancho, los recuerdos y el secreto enterrado bajo el desierto. Viví el resto de mi vida en silencio, escribía Antonio hacia el final del diario. Nunca me volví a casar. Nunca hablé de Rosa o Alejandro. Enterré mi dolor tan profundamente como había enterrado la caverna. Pero ahora, al final de mi vida, sé que cometí un error. Las últimas páginas del diario eran una explicación y una súplica. La caverna no era una maldición, escribía Antonio con una claridad que había eludido al hombre más joven. Era un tesoro, sí, pero más importante, era historia. Era evidencia de una cultura que vivió aquí, mucho antes que nosotros. Y yo, en mi dolor y miedo, la sellé y la escondí del mundo. Antonio explicaba que, con los años y la distancia, había llegado a comprender que el accidente que mató a su familia no había tenido nada que ver con la caverna. Había sido simplemente eso, un accidente trágico en un camino peligroso. Dejé que mi dolor se convirtiera en superstición, escribía. Y en el proceso, privé al mundo de un descubrimiento importante. Los objetos en esa caverna no son solo oro y jade. Son ventanas a un pasado que merece ser conocido, estudiado, preservado. La última entrada del diario era fechada apenas un mes antes de la muerte de Antonio. Si estás leyendo esto, Miguel, entonces ya no estoy aquí para arreglar mis errores. Pero tú puedes. El rancho es tuyo ahora, y con él, la responsabilidad de terminar lo que yo dejé sin completar. Encuentra la caverna. Documéntala apropiadamente. Entrega conocimiento a aquellos que pueden preservarlo y honrarlo. Antonio daba instrucciones detalladas sobre dónde exactamente estaba sellada la caverna, cómo identificar el lugar, y qué hacer una vez que se reabriera. No cometas mi error, terminaba el diario. No dejes que el miedo o la superstición te guíen. La caverna no es una maldición, es un regalo del pasado. Trátala con respeto, pero no la escondas. El mundo merece conocer lo que descansa bajo el desierto de Jalisco. Y luego, como postdata final, perdóname, hijo de mi hijo. Sé que te dejo con una carga pesada, pero confío en que eres más fuerte que yo. Confío en que harás lo correcto. Y tal vez, al hacerlo, le darás significado a las muertes de Rosa y Alejandro. Tal vez su legado no será solo mi dolor, sino el descubrimiento que cambió cuando los encontré. Miguel cerró el diario cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a iluminar el desierto. No había dormido en toda la noche, pero no se sentía cansado. Se sentía determinado. Cacto se levantó y se estiró. Luego vino a apoyar su cabeza en el regazo de Miguel, como si entendiera que su dueño necesitaba consuelo. Buen chico, Cacto, murmuró Miguel, acariciando la cabeza del perro. Encontraste más que un baúl viejo. Encontraste una misión. Miró por la ventana hacia el desierto que se despertaba bajo la luz del amanecer. En algún lugar debajo de esta tierra árida, sellada y escondida durante 50 años, yacía una caverna llena de tesoros y secretos de una cultura antigua. Su abuelo le había dejado más que un rancho abandonado. Le había dejado la oportunidad de corregir un error, de honrar una memoria, de traer a la luz algo que había permanecido en la oscuridad demasiado tiempo. Miguel no sabía exactamente cómo procedería. No sabía si podría encontrar la caverna después de 50 años. No sabía qué haría si la encontraba. Pero sabía una cosa con certeza. No huiría como había hecho su abuelo. Enfrentaría este desafío, sin importar lo que costara. El desierto guardaba sus secretos, pero Miguel estaba decidido a descubrirlos. Miguel pasó los siguientes 2 días preparándose. No podía simplemente comenzar a excavar al azar. Necesitaba un plan, herramientas, y sobre todo, necesitaba entender exactamente qué estaba buscando. El diario de su abuelo incluía instrucciones detalladas, pero 50 años de abandono significaban que el paisaje podría haber cambiado. Los puntos de referencia podrían haberse movido, erosionado, o desaparecido completamente. La mañana del tercer día, Miguel se despertó temprano con un plan claro. Tomó el mapa dibujado a mano que había encontrado en el baúl, y salió al patio trasero con Cacto siguiéndolo de cerca. El perro parecía entender que algo importante estaba a punto de suceder. Su cola se movía constantemente y sus orejas estaban alertas. Según el mapa y las notas del diario, la caverna estaba ubicada aproximadamente 12 metros al noreste del cacto centenario. Antonio había descrito que después de sellar la entrada, había plantado varios arbustos espinosos sobre el área para desalentar cualquier excavación accidental. Miguel observó el área cuidadosamente. El cacto centenario seguía allí, por supuesto. Esas plantas podían vivir 200 años o más. Pero los arbustos espinosos que su abuelo había mencionado habían crecido salvajemente,
formando una barrera densa y desagradable de espinas y ramas secas. Bueno, Cacto, dijo Miguel, sacando los guantes de trabajo que había comprado en el pueblo el día anterior. Hora de ponernos a trabajar. Comenzó a despejar los arbustos, trabajando lenta y cuidadosamente para evitar las espinas afiladas. Era un trabajo caluroso y tedioso bajo el sol del desierto, pero después de 2 horas, había despejado un área lo suficientemente grande para comenzar a buscar. El suelo aquí era diferente del resto del patio. Mientras que la mayor parte de la tierra alrededor del rancho era dura como cemento después de décadas sin cultivo, esta área era más suelta, como si hubiera sido removida y rellenada en algún momento. Miguel sacó la pala que había traído y comenzó a excavar con cuidado, removiendo capas de tierra seca. Cacto observaba con interés, ocasionalmente olfateando la tierra removida. Después de cavar aproximadamente medio metro, la pala de Miguel golpeó algo sólido con un sonido sordo. Su corazón se aceleró. Trabajó más cuidadosamente ahora, usando sus manos para apartar la tierra alrededor del objeto. No era una roca natural. Era demasiado uniforme, demasiado plano. Era concreto. Lo encontramos. Cacto, susurró Miguel, sintiendo una mezcla de emoción y aprensión. Esta debe ser la capa de cemento que el abuelo Antonio usó para sellar la entrada. Continuó excavando, exponiendo más y más del sello de cemento. Era grueso, probablemente de unos 15 o 20 centímetros, y cubría un área de aproximadamente 1 metro cuadrado. Romper el cemento sería el siguiente desafío. Miguel no tenía equipo pesado, solo herramientas manuales. Regresó al cobertizo destartalado que había encontrado junto a la casa, y buscó entre las herramientas oxidadas que su abuelo había dejado atrás. Encontró un mazo pesado y un cincel de metal. Durante las siguientes horas, Miguel trabajó metódicamente, usando el cincel y el mazo para romper el cemento. Era un trabajo agotador. El sol subía cada vez más alto en el cielo, y el calor se volvía casi insoportable. Tuvo que detenerse frecuentemente para beber agua y descansar a la sombra. Cacto, más inteligente que su dueño en este aspecto, había encontrado un lugar fresco bajo el portal de la casa y observaba desde allí, ocasionalmente viniendo a revisar el progreso de Miguel. Finalmente, cuando el sol comenzaba a descender hacia el horizonte, Miguel logró romper una sección lo suficientemente grande del cemento. Debajo, tal como su abuelo había descrito, había rocas grandes cuidadosamente apiladas. Miguel comenzó a removerlas una por una, apilándolas a un lado. Eran pesadas y estaban firmemente encajadas, pero gradualmente logró crear una abertura. Y entonces, cuando removió una roca particularmente grande, su linterna iluminó una oscuridad que descendía hacia abajo. Lo había logrado. Había encontrado la entrada a la caverna. Miguel se sentó al borde del hoyo, jadeando por el esfuerzo, mirando hacia la oscuridad. Durante 50 años, nadie había mirado hacia este espacio. Lo que su abuelo había sellado aquí en un estado de dolor y confusión ahora estaba a punto de ser revelado nuevamente. ¿Debería hacerlo? ¿Cacto? Preguntó Miguel en voz alta, aunque sabía que el perro no podía responder. ¿Y si el abuelo Antonio tenía razón la primera vez? ¿Y si algunas cosas deben permanecer enterradas? Cacto se acercó y se sentó junto a él, mirando también hacia la abertura. Luego ladró una vez, claro y decidido, como si dijera, por supuesto que debes hacerlo. Para eso vinimos aquí. Miguel sonrió a pesar de su nerviosismo. Tienes razón. No vine hasta aquí para detenerme ahora. Era demasiado tarde para descender esa noche. La luz se estaba desvaneciendo rápidamente, y Miguel sabía que sería peligroso explorar una caverna desconocida en la oscuridad. Cubrió la abertura con una lona que encontró en el cobertizo, asegurándola con rocas para que no se volara con el viento nocturno. Esa noche, Miguel apenas durmió. Su mente imaginaba lo que podría encontrar al día siguiente. ¿Seguirían allí los objetos que su abuelo había descrito? ¿O habrían sido dañados por el tiempo, la humedad, o alguna filtración de agua? Y más importante, ¿qué haría con lo que encontrara? Cuando amaneció, Miguel ya estaba despierto. Se preparó cuidadosamente para el descenso. Linterna con baterías nuevas, una linterna de respaldo, su teléfono móvil con cámara, una cuerda larga atada a su cintura y asegurada al cacto centenario, y una mochila con agua y herramientas básicas. Tú te quedas aquí arriba, Cacto, le dijo al perro mientras se preparaba para descender. Si no salgo en 1 hora, ¿vas al pueblo? Bueno, haz algo. Ladra mucho. Muerde a alguien si es necesario. Cacto gimió suavemente pero obedeció, sentándose al borde del hoyo mientras Miguel comenzaba su descenso. La abertura era estrecha, y Miguel tuvo que deslizarse con cuidado. Usó las irregularidades en las paredes de roca como apoyo para sus pies, descendiendo lentamente mientras la cuerda se desenrollaba detrás de él. Después de unos 3 metros, tal como su abuelo había descrito, el espacio se abrió. Miguel encendió su linterna y miró alrededor, conteniendo el aliento. Estaba en una caverna, claramente hecha por el hombre, tallada en la roca sólida. El techo era bajo, apenas 2 metros de altura, y el espacio era aproximadamente circular, con un diámetro de unos 4 o 5 metros.
Pero lo que capturó completamente su atención fueron las paredes. Estaban cubiertas de pinturas y símbolos, exactamente como su abuelo había descrito. Incluso después de 50 años de estar selladas, los colores eran sorprendentemente vívidos en algunos lugares: rojos, ocres, negros, blancos. Las imágenes mostraban figuras humanas estilizadas, animales que parecían ser venados y jaguares, y símbolos geométricos que Miguel no reconocía. Había escenas de lo que parecían ser ceremonias, figuras en círculos, con los brazos levantados hacia el cielo. Había representaciones de lo que podría ser el sol o la luna. Y había patrones repetitivos de espirales y círculos concéntricos que cubrían secciones enteras de las paredes. Miguel sacó su teléfono y comenzó a tomar fotografías, documentando cada centímetro de las paredes. Como arquitecto, tenía cierto entrenamiento en documentación de estructuras, y esos instintos tomaron el control ahora. Pero lo que realmente hizo que su corazón latiera más rápido fue lo que vio en el centro de la caverna. Allí, tal como su abuelo había descrito, había un altar de piedra tallada. Y sobre ese altar, increíblemente, los objetos seguían allí. Miguel se acercó lentamente, casi con reverencia. Había vasijas de cerámica, algunas agrietadas pero intactas, decoradas con patrones intrincados. Había herramientas de piedra pulida. Había figurillas talladas en lo que parecía ser jade o alguna piedra verde similar, representando formas humanas y animales. Y luego estaba el oro. Máscaras ceremoniales con expresiones feroces y hermosas. Pectorales elaboradamente trabajados con diseños de serpientes y aves. Orejeras circulares que brillaban bajo la luz de la linterna. Brazaletes y collares. Docenas de piezas, todas trabajadas con una habilidad que quitaba el aliento. Miguel no era un experto en culturas prehispánicas, pero incluso él podía reconocer que esto era algo extraordinario. No era solo el valor material del oro, era el valor histórico y artístico de estas piezas. Se sentó en el suelo de la caverna, abrumado por la magnitud del descubrimiento. Su abuelo no había exagerado. Esto era, sin duda, uno de los hallazgos arqueológicos más significativos en la región de Jalisco en décadas, quizás en un siglo. ¿Qué cultura había creado esto? ¿Cuándo? ¿Por qué habían sellado estos objetos aquí, bajo tierra, en medio del desierto? Miguel pasó casi 2 horas en la caverna, documentando todo meticulosamente con su teléfono. Tomó cientos de fotografías desde todos los ángulos. Hizo videos, narrando lo que veía. Dibujó mapas aproximados de la disposición de los objetos en el altar. No tocó nada. Sabía, incluso sin ser un experto, que era crucial preservar todo exactamente como lo había encontrado. Los arqueólogos profesionales necesitarían ver esto in situ, sin disturbios, para extraer la máxima información científica. Finalmente, cuando sus piernas comenzaron a entumecerse por estar sentado en el suelo frío de la caverna, Miguel decidió que era hora de subir. Había visto lo suficiente para saber qué debía hacer a continuación. El ascenso fue más difícil que el descenso, pero la cuerda ayudó. Cuando su cabeza emergió del hoyo, Cacto estaba allí inmediatamente, ladrando con alivio y alegría, lamiendo la cara de Miguel. «Estoy bien, muchacho. Estoy bien», rió Miguel, abrazando al perro. «Y Cacto, lo que hay allá abajo, es increíble. Absolutamente increíble». Se sentó al borde del hoyo por un momento, mirando hacia el desierto que se extendía hasta el horizonte. El sol estaba comenzando a descender, tiñendo el cielo de tonos rosados y naranjas. Su abuelo había pasado 50 años creyendo que había cometido un error al descubrir esta caverna, creyendo que de alguna manera había traído desgracias sobre su familia. Pero Miguel podía ver ahora la verdad que su abuelo solo había comprendido al final de su vida. Esto no era una maldición. Era un regalo del pasado, esperando pacientemente bajo el desierto a ser redescubierto, a ser estudiado, a ser compartido con el mundo. Pero ahora venía la parte difícil. ¿Qué haría Miguel con este conocimiento? Su abuelo le había pedido que lo reportara apropiadamente, que entregara el descubrimiento a aquellos que pudieran preservarlo y honrarlo. ¿Pero a quién exactamente? ¿Cómo podría asegurarse de que esto se manejara correctamente, que no fuera saqueado o mal administrado? Y había otra consideración. Si esto se hacía público, su vida cambiaría drásticamente. El rancho se llenaría de arqueólogos, investigadores, probablemente turistas. Ya no sería el lugar silencioso y olvidado que había heredado. Estaba listo para eso. Miguel miró a Cacto, que se había echado a su lado, jadeando contento. «¿Qué piensas, amigo? Deberíamos abrir esto al mundo». Cacto lo miró con esos ojos marrones inteligentes y movió la cola, como si la respuesta fuera obvia. Por supuesto que debían hacerlo. Su abuelo había vivido 50 años con el peso del secreto, 50 años de dolor innecesario porque no había podido compartir su descubrimiento. Miguel no repetiría ese error, pero lo haría bien. Lo haría de manera que honrara tanto el descubrimiento como la memoria de su abuelo. Mientras el sol se ponía sobre el desierto de Jalisco, Miguel tomó su decisión. Mañana viajaría al pueblo. Haría llamadas.
Contactaría al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Buscaría arqueólogos de la Universidad de Guadalajara. Abriría la caverna al mundo, pero lo haría de la manera correcta. El secreto que su abuelo había guardado durante 50 años estaba a punto de ser revelado. Y Miguel, el nieto que apenas había conocido al viejo Antonio Reyes, estaba a punto de darle a su abuelo el legado que había merecido todo el tiempo. No como el hombre que huyó del desierto, sino como el hombre que descubrió uno de sus mayores tesoros. Cacto ladró una vez, claro y fuerte, como sellando la decisión. El desierto había guardado su secreto durante siglos, escondido bajo toneladas de tierra y roca. Pero los secretos, Miguel estaba aprendiendo, no están destinados a permanecer enterrados para siempre. Algunos secretos necesitan ver la luz del día, sin importar cuánto tiempo hayan esperado en la oscuridad. 3 meses después, Miguel se encontraba de pie en el mismo lugar donde había descendido por primera vez a la caverna, pero el paisaje había cambiado drásticamente. Donde antes había solo silencio y abandono, ahora había actividad controlada y propósito. Un toldo blanco protegía la entrada de la caverna del sol implacable. Varios arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia trabajaban meticulosamente, catalogando cada objeto, documentando cada símbolo en las paredes. Habían instalado un sistema de iluminación cuidadoso que no dañaba las pinturas antiguas, y cada centímetro de la caverna estaba siendo fotografiado, medido, analizado. La doctora Sofía Mendoza, la arqueóloga principal asignada al sitio, se acercó a Miguel con una sonrisa. Era una mujer de unos 40 años, con el cabello recogido bajo un sombrero de ala ancha y una pasión evidente por su trabajo. Miguel, necesitas ver esto, dijo, su voz temblando de emoción. Acabamos de terminar el análisis preliminar de datación por carbono de algunos de los materiales orgánicos que encontramos en las vasijas. ¿Y? Preguntó Miguel, sintiendo que su propio corazón se aceleraba. Esta caverna es mucho más antigua de lo que pensábamos inicialmente. Las fechas preliminares sugieren que fue sellada hace aproximadamente 1200 años. Estamos hablando del periodo clásico tardío, posiblemente relacionado con migraciones desde el centro de México. Miguel silbó suavemente. 1200 años. Su abuelo había descubierto algo que había estado esperando bajo el desierto durante más de un milenio. Pero hay algo más, continuó la doctora Mendoza. Los símbolos en las paredes, las técnicas de trabajo del oro, todo sugiere que esta no era solo una cultura local aislada. Había conexiones con culturas mucho más amplias, posiblemente rutas comerciales que conectaban esta región con el centro de México, y más allá. En las semanas desde que Miguel había contactado al instituto, el descubrimiento había atraído atención nacional. Equipos de expertos habían llegado para estudiar el sitio. Habían confirmado que la caverna y sus contenidos eran genuinos y de importancia arqueológica extraordinaria. Pero no todo había sido fácil. Miguel había tenido que navegar una burocracia compleja, asegurándose de que los derechos de su familia fueran respetados mientras también garantizaba que el sitio fuera preservado apropiadamente. Había sido un equilibrio delicado. Con la ayuda de un abogado especializado en patrimonio cultural, había llegado a un acuerdo con el instituto. La caverna y sus contenidos serían preservados y estudiados profesionalmente, pero el rancho permanecería en propiedad de Miguel. Él tendría un papel activo en la gestión del sitio y en las decisiones sobre cómo se presentaría al público eventualmente. Además, y quizás más importante para Miguel, se establecería un pequeño museo en el rancho mismo, contando no solo la historia de la cultura antigua, sino también la historia de su abuelo Antonio Reyes, el hombre que había descubierto el tesoro, que había huido por dolor y miedo, y que al final había encontrado el valor de pedir que la verdad fuera revelada. Cacto trotó hacia Miguel, moviendo la cola. El perro se había convertido en una especie de mascota no oficial del sitio arqueológico. Los investigadores lo adoraban, y él parecía disfrutar de toda la atención. Sin ti, nada de esto habría pasado, le dijo Miguel al perro, arrodillándose para acariciar su cabeza. Eres el verdadero héroe de esta historia, ¿sabes? La doctora Mendoza sonrió. Es cierto, ese perro tiene un instinto extraordinario. ¿Sabes cuántas veces pasamos por altos sitios arqueológicos importantes simplemente porque no sabemos dónde buscar? Cacto encontró algo que podría haber permanecido oculto para siempre. Un vehículo se acercaba por el camino polvoriento. Miguel reconoció el auto. Era el padre Tomás, el sacerdote de San Rafael del Desierto, acompañado por don Vicente, el anciano del pueblo que Miguel había conocido en sus primeras semanas aquí. Don Vicente tenía ahora 93 años, pero sus ojos seguían siendo claros y su mente aguda. Cuando Miguel había comenzado a hablar con los ancianos del pueblo sobre la historia de la región, don Vicente había compartido algo asombroso. Él era el hijo del saorí que había ayudado a Antonio Reyes a encontrar agua 50 años atrás. Mi padre siempre supo que había algo especial bajo esta tierra, le había dicho don Vicente a Miguel. No solo agua, algo más. Él podía sentirlo, aunque nunca supo exactamente qué era. Hoy, don Vicente había pedido venir a ver la caverna. Sería una de las primeras personas del pueblo en verla,
y Miguel había estado ansioso por mostrarle lo que su padre había ayudado a descubrir sin saberlo. Don Vicente, padre Tomás, bienvenidos, saludó Miguel, ayudando al anciano a bajar del auto. Así que es verdad, dijo don Vicente, mirando alrededor del sitio con asombro. Realmente encontraste algo aquí. Gracias a su padre, don Vicente. Si él no hubiera guiado a mi abuelo a este lugar exacto para el pozo, nada de esto habría sido descubierto. Con cuidado y con la aprobación de la doctora Mendoza, Miguel ayudó a don Vicente a descender a la caverna. El anciano se movía lentamente, pero su determinación era fuerte. Cuando don Vicente vio las pinturas en las paredes, las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas arrugadas. Mi padre tenía razón, susurró. Siempre decía que los antiguos dejaban mensajes para nosotros, si solo supiéramos cómo leer. Esto es hermoso. Pasaron una hora en la caverna, con la doctora Mendoza explicando los diferentes símbolos y objetos, compartiendo las teorías preliminares sobre qué cultura había creado esto y por qué. Cuando finalmente regresaron a la superficie, don Vicente estaba exhausto pero radiante. Gracias, Miguel, dijo, tomando las manos del joven entre las suyas. Gracias por no dejar que esto permaneciera oculto. Gracias por honrar el descubrimiento de tu abuelo. Esa noche, Miguel organizó una pequeña reunión en el rancho. Había invitado a los miembros del equipo arqueológico, a algunos ancianos del pueblo, al padre Tomás, y a algunos de los trabajadores locales que habían ayudado a preparar el sitio para la investigación. La vieja casa de adobe había sido parcialmente restaurada en las últimas semanas. No era lujosa, pero era funcional y, Miguel tenía que admitir, comenzaba a sentirse como un hogar. Mientras todos se reunían bajo las estrellas del desierto, compartiendo comida y historias, Miguel se sintió abrumado por un sentimiento que no había experimentado en mucho tiempo: pertenencia. Había llegado a este lugar 3 meses atrás como un hombre perdido, huyendo de una vida en la ciudad que se había desmoronado a su alrededor. Había esperado encontrar un rancho abandonado que pudiera vender rápidamente para resolver sus problemas financieros. En cambio, había encontrado un propósito. La doctora Mendoza se acercó a él con una copa de vino en la mano. «Has pensado en mi oferta, ¿verdad?», preguntó. Ella le había propuesto algo intrigante: que Miguel se quedara permanentemente en el rancho, no solo como propietario sino como el administrador del sitio arqueológico. Ayudaría a supervisar las excavaciones continuas, trabajaría con el equipo para diseñar el futuro museo, y serviría como enlace con la comunidad local. He pensado mucho en ello, respondió Miguel. Y creo que sí. Quiero quedarme. No era solo por el descubrimiento arqueológico, aunque eso era parte importante. Era porque, por primera vez en años, Miguel sentía que estaba haciendo algo que importaba. Estaba conectando el pasado con el presente, honrando la memoria de su abuelo, contribuyendo a la preservación de la historia. Y más que eso, había comenzado a amar el desierto. El silencio que una vez le había parecido opresivo ahora le parecía pacífico. La austeridad del paisaje tenía su propia belleza austera. Y había encontrado una comunidad en San Rafael del Desierto, pequeña pero genuina. Me alegra escuchar eso, dijo la doctora Mendoza con una sonrisa genuina. Porque tenemos mucho trabajo por delante. La caverna es solo el comienzo. Las exploraciones preliminares sugieren que podría haber otras estructuras en la propiedad, posiblemente incluso restos de un asentamiento más grande. Miguel asintió, sintiendo una mezcla de emoción y responsabilidad. Su vida había cambiado completamente desde aquel día cuando Cacto había comenzado a escarbar junto al cacto centenario. Más tarde esa noche, cuando todos se habían marchado y el rancho estaba silencioso nuevamente, Miguel sacó el diario de su abuelo. Lo había leído muchas veces en estos 3 meses, pero siempre encontraba algo nuevo, alguna perspectiva que había pasado por alto antes. Esta noche, releyó la última entrada, las palabras que su abuelo había escrito sabiendo que pronto moriría. Dejé que mi dolor se convirtiera en mi prisión. Pero tú, Miguel, no cometas mis errores. El desierto no es un lugar de maldiciones. Es un lugar de secretos esperando ser descubiertos, de historias esperando ser contadas. Si he aprendido algo en mis años de exilio autoimpuesto, es que huir de nuestros miedos solo los hace más grandes. Enfréntalos. Honra el pasado, pero no dejes que te defina. Construye algo nuevo sobre los cimientos de lo que vino antes. Miguel cerró el diario suavemente. Su abuelo había pasado 50 años huyendo, 50 años dejando que el dolor y la culpa lo consumieran. Pero al final, había encontrado el valor de pedir que alguien más terminara lo que él no pudo. Y Miguel había respondido a ese llamado. Cacto estaba echado a sus pies. Como siempre, Miguel se agachó para acariciarlo. ¿Sabes qué, Cacto? Creo que el abuelo Antonio estaría orgulloso. No solo por haber encontrado la caverna, sino por todo lo demás. Por la comunidad que estamos construyendo aquí. Por el museo que crearemos. Por las historias que contaremos. El perro lo miró con esos ojos marrones sabios y movió la cola. Miguel miró hacia el cielo nocturno del desierto, brillante con más estrellas de las que jamás había visto en la ciudad.
El silencio ya no le parecía vacío. Estaba lleno de posibilidades, de historias, de futuro. Había venido al desierto de Jalisco esperando encontrar un rancho olvidado que pudiera vender. En cambio, había encontrado un legado, un propósito y un hogar. Su abuelo había dejado este lugar por dolor, creyendo que estaba maldito. Pero Miguel estaba descubriendo la verdad que Antonio solo había comprendido al final. No era una maldición. Nunca lo había sido. Era una bendición. Una oportunidad. Un puente entre el pasado antiguo y el futuro aún por escribirse. Y mientras Miguel se sentaba bajo las estrellas del desierto, con Cacto a su lado y los susurros de culturas antiguas resonando desde las profundidades de la tierra, supo que había encontrado exactamente dónde pertenecía. El rancho olvidado había despertado. El secreto que su abuelo había ocultado había sido revelado. Y Miguel, el nieto que había heredado tanto dolor como esperanza, había transformado a ambos en algo nuevo. Un lugar donde el pasado era honrado, el presente era vivido plenamente, y el futuro brillaba tan claro como las estrellas sobre el desierto de Jalisco. Cacto ladró suavemente, un sonido de contentamiento. Y en ese ladrido, Miguel habría jurado que podía escuchar la aprobación de su abuelo, finalmente en paz después de 50 años de exilio autoimpuesto. Los secretos del desierto habían sido revelados. Y al revelarlos, Miguel había descubierto no solo tesoros antiguos, sino también algo más valioso: el coraje de construir raíces en un lugar que una vez fue olvidado, pero que ahora florecería nuevamente.